Bien, hoy vamos a hablar de un tema que nadie menciona, nadie lo comenta esto nunca. Le estás pagando las carreteras a Amazon. Y es un tema apasionante este. ¿Sabías que estás pagando impuestos, parte de los cuales van a carreteras, para que las grandes empresas puedan crecer más, competir mejor contra las pequeñas, contra los autónomos? Es más, las pequeñas empresas y los autónomos le están pagando las carreteras en mayor o menor medida a sus competidores gigantes. Es un tema apasionante. Y no se trata de una teoría de la conspiración, ni de una exageración, ni nada de eso. Es una especie de realidad económica, legal y además totalmente normalizada, que tiene que ver con los subsidios de las infraestructuras. Hoy vamos a descubrir cómo las autopistas se han convertido en una especie de salvavidas para los gigantes empresariales, y tú y los autónomos y las pequeñas empresas lo estáis financiando, incluso cuando no las usas, como esos ecologistas de ciudad que van en bicicleta para no contaminar, pero que a través de los impuestos el Estado les está obligando en parte a pagarle las carreteras al del Ferrari, etcétera. Esa especie de cosa que no quieren reconocer porque muchas, no todos, pero muchas de las personas que con mejor o peor criterio, eso ya lo dejo en manos de cada uno, deciden ir en bicicleta por la ciudad o ir de aquí para allá en bicicleta para no contaminar, bueno, que sepan que con sus impuestos están financiando muchas cosas que no son para nada tan verdes. Vamos a hablar un poco del contexto, del planteamiento de este problema. Es un problema apasionante. Cuando una empresa crece, necesita distribuir sus productos más lejos, ¿vale? Imaginad una empresa que aumenta su productividad, compra nueva maquinaria o tiene una nave más grande, produce más cosas que ya no puede vender en ese área donde esa empresa está alojada, ¿no? Pues tiene que vender más lejos porque tiene una mayor producción y esa producción ya no es consumida por la gente alrededor. O quizás ocurre al revés, quizás crece precisamente porque puede permitirse distribuir más lejos. Y este es el quid de la cuestión. Fijaos en esto. Sea como sea, hay algo que está claro. Distribuir a larga distancia cuesta dinero. Mucho dinero, muchísimo dinero. Mucha pasta. Camiones, combustible, los choferes, peajes, el mantenimiento de las carreteras, mantenimiento de los propios camiones, ya sabes, toda esta cuestión. Pero además, la propia construcción de esas carreteras. Tú imagínate que el Estado no hubiese puesto unas carreteras ahí y la distribuidora de turno, como por ejemplo Mercadona o Carrefour, tuviese que coger pescado del norte, del Cantábrico, y bajarlo hasta, yo qué sé, hasta Toledo, me lo invento, hasta Ciudad Real, ¿no? Y tuviese que construir una carretera es profeso para hacer eso, bien. Entonces es muy caro, ¿no? ¿Y quién paga ese coste? Bien, ese coste, que debería recaer mayoritariamente sobre quien genera esos costes o quien se va a beneficiar de ellos, acaba pagándose con los impuestos de todo el mundo, porque como sabemos, esas arcas del Estado, esos impuestos que teóricamente tienen distintos pockets, distintos paquetitos, uno para pensiones, esto para tal, sabemos que eso realmente es una especie de artificio, un artificio fiscal, y no es así. Los impuestos son, hay una especie de recaudación neta de impuestos que luego se destina a distintas cosas, ¿no? Entonces, fijaos en lo que ocurre aquí. Lo que vamos a explicar a continuación es que las grandes empresas acaban socializando los gastos de distribución y privatizando los beneficios, lo cual es, pues, una de las cosas que suelen hacer esta especie de tándem Estado-corporaciones. Vale, vamos a verlo. Esta intervención del Estado es una ayuda, es un privilegio, le viene bien a todo el mundo. Hay distorsiones o desigualdades aquí, hay injusticias, que esa es la palabra que yo creo que debemos utilizar, más que desigualdad, que per se no tiene por qué ser algo malo necesariamente, pero una injusticia sí, ¿no? La tendríamos con algo malo. Bien, el Estado, en su afán por fomentar el desarrollo, por ejemplo, en esos ministerios, ¿no? De fomento, infraestructuras, todas estas cosas, construye carreteras y autopistas con dinero público. Pero claro, esto se suele vender como que es algo que se hace de manera aséptica, que se hace como en general, construyen carreteras como para ayudar a todo el mundo, ¿no? Y para que la gente vaya a ver a su abuelita al campo o pueda ampliar su pequeño negocio de esta ciudad a esta otra. Jaja, así es como se vende. No es esa la realidad histórica realmente. Aquí me estoy recordando ahora que hace una explicación muy buena James Scott en su fantástico libro, siempre recomendado por mí, Lo que ve el Estado. James Scott lo que nos comenta es cómo, por ejemplo, Rockefeller y la familia Rockefeller en general amasó la fortuna que amasó en gran medida gracias a las prebendas y ayudas que el gobierno norteamericano le brindó en forma, por ejemplo, de construcción de vías de tren ad hoc que él podía utilizar para distribuir el petróleo a distintos puntos de la nación, o incluso para poder explotarlo en una zona concreta y pues eso, venderla en otras y tal. O sea, es decir, se habían socializado los costes de distribución de ese petróleo, costes los cuales, en caso de querer distribuir de esa misma manera otras compañías de otros estados o de otras zonas, no podían acceder a eso porque no se les había dado esa misma ayuda, ¿no? Es esta cuestión de esas diferencias, de esas desigualdades, de esas injusticias que generan siempre los impuestos, que es que no es que a alguien se le ayude y eso nos parezca mal que a alguien se le ayude, no se trata de eso, se trata de que si todo el mundo paga X y luego hay unos que son receptores netos de esa ayuda y otros que se quedan sin ella, el tío que está pagando impuestos y recibe una furgoneta nueva, imagínate, una furgoneta eléctrica para repartir para su negocio, podrá estar más o menos contento, incluso con la cantidad neta, digamos, de
valor que ha recibido con los impuestos que había pagado, pero la persona que pagó esos mismos impuestos, pero no ha recibido una furgoneta porque se quedó fuera de la subvención, porque no la presentó a tiempo, o porque ni siquiera sabía que existía, o porque a lo mejor no cree en el sistema público ese no tiene esa furgoneta y de repente se ha formado una injusticia muy grande porque el que sí la tiene una ventaja competitiva y comparativa muy grande con respecto a quien no, ¿no? Entonces, por eso los impuestos siempre generan injusticias, para empezar, pues porque son injustos por naturaleza, son un robo, se hacen de manera... se sustraen de manera no voluntaria, por tanto a partir de ahí ya es una cosa que nace muerta, ¿no? Es una cosa que nace como un problema, pero a mayores genera este tipo de distorsiones y de injusticias. Bueno, pensando ya directamente en las infraestructuras y en las carreteras, hay que preguntarse ¿quién las usa más? Las grandes distribuidoras. ¿Quién las desgasta más? Los camiones de las grandes distribuidoras, realmente. Estos baches, este carril derecho que vemos en muchas autopistas lleno de baches y de plastones y de intentos de remiendo y arreglos y todo esto. Los coches también tienen un desgaste, además hay muchos más coches que camiones, pero sabemos que los camiones, por su peso, por la amortiguación, por todo eso, le pasa una factura bastante importante a las carreteras. Ya digo que además el mantenimiento no es la parte más costosa verdaderamente de una carretera, sino es la construcción en sí. Pero bueno, vamos a meter la construcción y el mantenimiento dentro de una especie de presupuesto que hay que ver quién lo está pagando, ¿no? Claro, ¿quién paga esa construcción, ese mantenimiento y todo eso? Todos nosotros, incluso las pequeñas empresas locales que apenas la pisan. Las empresas que son más locales y distribuyen de manera local están pagando también por infraestructuras que al final van a utilizar esos otros camiones, que sí, que algunos pagan peaje, que paran en no sé dónde y pagan peaje. Claro, es que así en principio es como debería ser. Cuando hay un debate sobre los peajes y todo esto, la gente suele decir, ¿cómo puede ser que nos cobren un peaje en este sitio? ¿Qué caro es y tal? Claro, hay una respuesta que es, bueno, está bien que haya peajes, porque alguien tiene que pagar esas carreteras y será mejor que las paguen aquellas personas que las están utilizando o aquellas personas que utilizan esas carreteras para hacer negocio. Tendrían que pagar los costes de distribución porque las están utilizando y están haciendo negocio con ello, ¿no? Y además las están desgastando más que otras personas. Y son las primeras interesadas en tenerlas. Bien, lo que le suele parecer mal a la gente, y con razón, es que se paguen auténticas millonadas en impuestos para infraestructuras y a mayores luego se hagan concesiones privadas a determinadas empresas que, digamos, que holdean esa concesión durante 20 años y se montan en el dólar, ¿no? Recibiendo esa pasta y cobrando auténticas salvajadas por esos peajes. Pero en principio, si no hubiese impuestos de nada, quien construye una autopista podría sencillamente financiarla cobrando un peaje. Así, por ejemplo, quien comercie utilizando esas carreteras, al pasar por allí pagará la parte alícuota de la utilización de esa autopista, y quien nunca utiliza la autopista pues no lo pagará. ¿Sabéis cómo lo pagará? Quien no la utilice. La pagará si consume en su sitio donde esté viviendo un producto que haya sido traído hasta allí a través de una autopista, porque quien lo haya traído tendrá que repercutir en el precio de ese producto el precio de haber utilizado esa autopista. Entonces, de esa manera lo estás utilizando solo si consumes esos productos. Por lo tanto, será muy probable que vaya a ser más barato, aunque sea de una manera muy, muy ínfima, pero vaya a ser más barato consumir cosas más locales. Entonces, como podéis ver, hay una serie de problemas que nacen a partir del hecho de que las autopistas sean públicas. Y es una injusticia estructural. Como decía, las pequeñas empresas que venden localmente también pagan impuestos, sí, pero no reciben los mismos beneficios porque ellas no necesitan una autopista para cruzar medio país. No están usando ese sistema, pero lo están financiando. Entonces el resultado es que compiten en desigualdad. Tienen unos gastos que podrían tener también las grandes distribuidoras que sí mandan las cosas a gran distancia, pero sin tener el beneficio, digamos, de poder distribuir y venderle a tanta gente y poder ampliar tanto el mapa. Las grandes empresas pueden ofrecer precios más bajos, en parte gracias a una infraestructura que lo que está haciendo es socializar sus gastos de distribución. Y esa es una de las razones que algunos autores que, bueno, ya os mencionaré, del orden, por ejemplo, como Kevin Carson, como Roderick Long, nos mencionan con gran acierto, básicamente eso, que estas empresas lo que hacen es socializar los gastos de distribución y privatizar los beneficios. Todo el mundo está pagando para que estas empresas puedan distribuir más lejos, incluso quienes no consumen eso e incluso quienes no hacen negocio con eso. Lo que esto hace es potenciar que esas empresas que ya han crecido un poco no dejen de crecer. Es una tendencia a la acumulación, es una cosa que genera una tendencia a que esas empresas crezcan más y más, y eso sumado al resto de regulaciones de las que siempre hablo en mis vídeos, es una tendencia también que hace que ahí nazcan los monopolios. Los monopolios no nacen del libre mercado, nacen precisamente de las intervenciones de ese libre mercado. Es de aquí de lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es la objeción común que se suelen hacer a estas cosas? Bueno, a ver, Andrés, pero es que nosotros también usamos esas carreteras. Yo estoy muy contenta porque puedo ir a ver a mi abuelita el fin de semana y tal. Y digo, totalmente cierto, yo estoy muy contento que haya esas carreteras, pero no podemos pensar, nadie lo niega, pero no podemos pensar que si el Estado no las pusiese ahí, no podríamos permitírnoslas o no las fuese a ver. Las habría igualmente. Sencillamente la gente, de manera orgánica, hubiese colocado en sus casas
normalmente cerca de las carreteras que sí se hubiesen hecho de manera orgánica o voluntaria, y las que se vayan haciendo ahora, pues lo mismo. Y si alguien tiene mucho interés por llegar a un sitio donde todavía no se ha hecho una carretera, tendrán que ver si les compensa o no. Pero si la gente no es tonta, la gente no va a estar viviendo en un sitio donde no hay ninguna carretera. ¿Cómo llegan hasta allí? ¿Cómo llevan el material para construir una casa? ¿Sabéis a lo que me refiero? Entonces, y además otra cosa, en muchos sectores de esa ramificación fractal de lo que son las infraestructuras y las carreteras de los países, históricamente, no todas las carreteras las hacía un organismo central, el rey de Madrid o de este sitio, de este otro, mandaba allí unos emisarios con un dinero para construir. No, muchas de esas cosas se hacían localmente porque el propio pueblo de ahí y el pueblo de al lado tienen interés en intercambiar cosas, visitar, mandar mercancía, traer madera, lo que fuese. La gente puede construir carreteras perfectamente. No es para tanto, no solo un estado puede construir carreteras, eso es una visión absurda, ¿no? Entonces, nadie niega que nosotros también usamos esas carreteras y que nos benefician, pero las usamos igual que un camión que recorre 800 kilómetros diarios, que lleva 12 toneladas de mercancía que valen 50.000 pavos. Las desgastamos igual. ¿Estamos haciendo negocio con eso igual? No. Y de hecho, lo que digo sobre todo es que es una ventaja comparativa muy injusta para con los negocios más locales que no necesitan esas carreteras ni las están usando y sin embargo sí que las están pagando. ¿Y si el sistema fuese voluntario? Si solo quienes realmente se benefician de esas carreteras las pagaran proporcionalmente. Se seguirían construyendo, pero serían más eficientes, serían más justas y estarían financiadas según su uso real. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, ¿habrían crecido tanto Amazon, Coca-Cola, Nestlé y todas estas grandes corporaciones, etcétera, si hubiesen tenido que pagar el coste real de su distribución y tener que repercutirlo en los precios, igual que como se hubiese hecho en un entorno de libertad donde hubiesen tenido que construir ellos las carreteras directamente? A lo mejor una de esas corporaciones dice, bueno, me compensa construir una carretera desde Asturias hasta Burgos porque yo sé que voy a vender allí, y la construyen porque saben que en 10 años la amortizan, llevando allí material, no sé, sidra o pescado o lo que fuese, ¿no? Y lo construyen ellos. Si no es así, las empresas todas que las vayan a utilizar tendrán que sindicarse, ponerse de acuerdo para hacerlo hasta allí, o las propias gentes o los pueblos coordinarse. Pero es que lo que hacen los estados no es esa especie de coordinación, al revés, como suelen trabajar es con fines políticos, con un montón de intermediarios, y se suelen hacer a la fuerza a través de estos planes digamos centralistas, esta especie de planificación de corte, digamos, estatista, socialista. Ya sabéis, pues hay que fomentar un polígono industrial y se inventan de la nada un sitio industrial en medio de donde sea, donde no hay nada, llevan una carretera allí y a veces tiene éxito, eso funciona, y muchas otras veces no. Pero son criterios políticos y no económicos los que hacen que los gobiernos, los que influyen, digamos, la toma de decisiones de los gobiernos y de los, en este caso, Ministerio de Fomento, para hacer según qué cosas. Y luego ya sí, reparaciones, o aquí hay una presión poblacional que implica que hay que hacer una nueva autopista, bla, bla, pero van, digamos, a rastras, en lugar de dejarle a la gente hacer, y en lugar de hacerlo a la fuerza, insisto, porque haciéndolo a la fuerza y y socializando esos gastos, lo que estás creando es una injusticia muy grande, sobre todo para con los pequeños, sobre todo hacia pequeñas empresas, medianas empresas o grupos familiares o asociaciones o autónomos directamente que tienen una pequeña tienda, que están pagando una parte alícuota de la construcción de ciertas infraestructuras que ellos no utilizan y que le están dando unas enormes ganancias a otras empresas que por su tamaño sí pueden distribuir así de lejos. Entonces, ¿es realmente libre, como se suele decir, un mercado donde los costes claves están socializados pero los beneficios están privatizados? No puede ser. Claro, entonces tú ves una autopista, pero lo que hay ahí debajo es una subvención encubierta a esas empresas. Se les está dando un dinero de manera, digamos, desplazada, diferida, en forma de autopista para que ellos las utilicen. Entonces, las infraestructuras públicas no son neutras, favorecen unos modelos concretos y a veces se convierten en una suerte de entramado, de sistema de privilegios que está disfrazado, como siempre, de bien común. Bien, dos cosas muy rápidas. Si este vídeo te ha hecho reflexionar o te ha gustado, suscríbete a mi newsletter gratuita, la tenéis por ahí abajo en la descripción, y además os invito a que veáis este otro vídeo, pues para que sigamos aprendiendo, y ya me dejaréis en comentarios si os ha gustado, dejadme vuestra opinión. Muchas gracias por verlo y os veo en ese siguiente vídeo. Hasta la próxima.